A continuación vamos a llevar a cabo el desarrollo del tema de lesiones preinvasoras del cuello uterino presentado en el Instituto Oncológico Luis Racetti, posgrado de Cirugía Oncológica, Servicios de Ginecología Oncológica, coordinado por el doctor Daniel Laconcha y presentado por la doctora Adriana Farías y doctor Carlos Tobar. Cuando nosotros analizamos el tema de las lesiones preinvasoras del cuello uterino, debemos tener en cuenta que en la comprensión total de la anatomía, la fisiología y de la histología del cuello uterino es totalmente importante para una adecuada práctica colposcópica eficaz. De manera que desde el punto de vista anatómico se define el cuello uterino como esta porción fibromuscular de la porción inferior del útero que está constituido por una trama de tejido fibromuscular atravesado por lo que serían los plexos linfáticos arteriales y venosos, con una forma cilíndrica o cónica que tiene un tamaño aproximadamente entre 3 a 4 centímetros de largo por 2.5 centímetros de diámetro aproximadamente, el cual puede variar. El cuello uterino está sostenido, o uno de sus ligamentos de sostén van a ser los ligamentos uterosacros, el ligamento cardinal de McEnroe. Es importante tener en cuenta que esta estructura nos ha permitido a través del tiempo ser que las lesiones neoplásicas que puedan ser asiento en esta región sea por su ubicación anatómica quizás de una pesquisa un poco más adecuada de acuerdo a su ubicación anatómica. Debido a esto, es importante tener en cuenta que la comprensión de la histología será de vital importancia para el asiento de muchas lesiones. De manera que cuando nosotros analizamos lo que sería el exocervix, el cuello, el exocervix va a estar revestido por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que va a tener una configuración microscópica y celular característica, de manera que el exocervix va a tener una zona basal o un estrato basal constituido por una línea de células con núcleos amplios y con citoplasmas escasos, que la va a separar de lo que sería el estrato subyacente al epitelio como tal. A partir de esta zona basal es donde comienza lo que sería la maduración y a través de la infusión hormonal estrogénica va a seguir por una configuración de células de un estrato medio o espinoso y un estrato superficial que está constituido microscópicamente por células de citoplasma amplio con núcleos pequeños, y el estrato medio y el estrato superficial va a estar su citoplasma va a tener una cantidad notable de glucógeno que va a ser muy importante para el diagnóstico y la comprensión un poco más adelante. De manera que cuando analizamos el endocervix, este está constituido por un epitelio cilíndrico simple, donde va a estar constituido por varias células en una línea, en un epitelio simple que no está estratificado. Este epitelio va a estar constituido por células secretoras, algunas células ciliadas y células de reserva. De manera que este punto que se va a presentar entre la unión de un epitelio endocervical cilíndrico simple a un epitelio exocervical plano estratificado va a ser el asiento de estas lesiones y el asiento o el blanco de lo que sería el virus del papiloma humano, y por lo tanto en una infección persistente vamos a poder desarrollar algún tipo de patología en esta zona, que va a ser el motivo de interés. De manera que cuando nosotros definimos o analizamos lo que sería la unión escamocolumnar o la unión escamocilíndrica, esta va a estar este punto como el escalón del cambio entre un epitelio estratificado, como se puede ver en la imagen esquemática, un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, pero con glucógeno en su citoplasma, por un epitelio cilíndrico simple de una capa obviamente mucho más delgada. En esta zona tenemos que tener en cuenta que la unión escamocilíndrica puede ser una unión escamocilíndrica de origen embriológico y una unión escamocolumnar o escamocilíndrica nueva, que va a depender de la edad de la paciente y de otras cosas. De manera que cuando nosotros analizamos lo que sería en esta imagen colposcópica que se ve en el central y esta imagen esquemática de lo que sería la zona de transición a la zona de transformación, muchos textos describen esta zona de transición o de transformación como ese punto o ese espacio que va a haber entre la unión escamocilíndrica, como se puede ver en la línea interrumpida más
externa, que sería la unión escamocilíndrica o escamocolumnar original, hasta una unión escamocilíndrica nueva. Pueden ver un epitelio, que es un epitelio más opaco como tal, y esto va a estar, esta zona de transformación, esta zona va a estar en referencia al orificio cervical externo. De manera que esta zona va a ser la zona donde será el blanco del virus del papiloma humano, donde van a haber cambios citológicos importantes de acuerdo al genoma de este virus. De manera que una vez que tengamos la ubicación histológica y anatómica, incluso cómo se vería una zona de transición, es importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces, cuando nosotros analizamos, existen tres zonas o tres tipos de zonas de transformación, que sería una zona de transformación tipo 1, que va a ser completamente exocervical, como se puede observar, completamente visible a la colposcopia. Una zona de transformación tipo 2, que va a ser parcialmente endocervical, pero que todavía es visible. Y una zona de transformación tipo 3, que es completamente endocervical y que no va a ser visible a la colposcopia. De manera que, teniendo en cuenta esto, cuando nosotros analizamos lo que sería el impacto del virus del papiloma humano en la sociedad y en todo este tipo de lesiones y de neoplasias malignas, como lo que sería el tema de este seminario, tenemos que tener en cuenta de que los factores de riesgo para esta infección van a estar descritos en esta imagen. Se agruparon en los que dependen de la adquisición. Aquí van a estar lo que sería la conducta sexual de riesgo, la edad de la primera relación sexual, la promiscuidad, la falta de métodos anticonceptivos de barrera. Los inherentes a la progresión y la regresión, aquí vamos a tener lo que sería el genotipo viral o los oncogenes más asociados a alto riesgo oncogénico o los de bajo riesgo, de manera que la carga viral, la integración del genoma también va a depender mucho como un factor de riesgo, y la persistencia de una infección. Recuerden que la persistencia de esta infección en el tiempo es la que va a desencadenar todos estos cambios. La infección mixta por ejemplo, un epitelio que esté siendo sometido a una infección mixta por varios oncogenes de alto riesgo oncogénico, va a tener una mayor predisposición. Los medioambientales van a ser aquellos que estén sometidos a los niveles de esteroides, a otros estados de inmunosupresión como el HIV, a otras infecciones, el número de embarazos, la edad, el tabaquismo, el estado socioeconómico, entre otros. De manera que cuando nosotros analizamos lo que constituye al virus del papiloma humano, tenemos que tener en cuenta que este es un virus de DNA de doble cadena, que tiene un tamaño variable, pequeño, en comparación a otros virus en la actualidad de entre 7.600 a 800 pares de base, que es un virus que se replica en el núcleo de las células infectadas como un plásmido de múltiples copias, ¿no? De manera que tiene una envoltura, es un virus que tiene una cápside, sin embargo es un virus desnudo, es una forma icosaédrica, tiene 3 regiones de codificación celular, y es importante tener en cuenta lo que vamos a analizar a continuación, que cuáles van a ser las proteínas que le van a dar el poder de ser alto riesgo oncogénico a estas proteínas o no. De manera que el genoma, como se puede ver en esta imagen, el esquema del genoma del virus del papiloma humano va a estar descrito con 4 regiones importantes. En primer lugar, vamos a tener una región conocida como la región larga de control. En esta región larga de control va a ser donde se van a ubicar lo que serían el origen de la replicación, de los elementos promotores y potenciadores. En segundo lugar, vamos a tener una región donde está contenido lo que serían las proteínas de expresión temprana, donde van a tener la proteína de expresión temprana E1, E6, E2, E4, E5, E7. De manera que estas proteínas de expresión temprana o early van a tener funciones distintas. Por ejemplo, la proteína de expresión temprana 1, que tiene la función de ATPasa helicasa, va a tener función de replicación, la E2 de transcripción, y un poder o una función importante que tiene la proteína E2 va a ser un regulador negativo para la proteína de expresión temprana E6 y E7, lo cual va a ser importante en la interpretación de lo que será la carcinogénesis.
Tenemos el E4 como función de maduración y replicación viral, la E5 de proliferación de células infectadas y de inhibición de apoptosis, y la proteína de expresión temprana E6 y E7 que le confieren un alto poder oncogénico y son las proteínas quizás más importantes asociadas a la carcinogénesis de este virus. La tercera región del genoma va a estar constituida por las proteínas de expresión tardías o late, L1 y L2. Estas proteínas de expresión tardía van a estar constituidas, lo que serían en la cápside viral, y se expresan únicamente en los queratinocitos de la capa superficial de la lesión, donde van a producir una gran cantidad de proteínas o de partículas víricas maduras. Existe una cuarta región descrita en algunos textos como la región de pequeña o no codificante. En esta región es donde van a estar constituidos lo que sería el LS y el E2 como el regulador negativo para las proteínas de expresión temprana E6 y E7. De manera que una vez que conocemos el genoma de este virus característico, tenemos que entender lo que sería la carcinogénesis para nosotros llegar de un epitelio sano desde el momento del contacto o de la laceración para que el epitelio tenga la invasión del virus hasta la producción de la patología o de la alteración citológica, neoplásica como tal. De manera que cuando nosotros analizamos la carcinogénesis del virus del papiloma humano, podemos observar esta imagen esquemática que se puede observar acá. Una vez que esta molécula del DNA o que esta molécula del genoma del virus del papiloma humano entra en contacto, por ejemplo, que se liberan o se produce esta liberación de estas proteínas E6 y E7, una vez que se producen estas liberaciones de estas proteínas E7 y que están en contacto con el queratinocito, se integra el genoma del virus del papiloma humano con estas células del queratinocito y va a conllevar a la liberación, como pueden observar, de la proteína E6 y E7. Entonces vamos a tener dos vías. La liberación de la proteína E6 va a conllevar y va a provocar una serie de pasos, de manera que cuando la proteína E6 forma un complejo con la proteína E6AP, este complejo que se va a unir también con la proteína P53 va a marcar o va a activar lo que sería o la marcación del ubiquitín, y este ubiquitín como tal va a inducir la degradación del P53. Al momento que el ubiquitín induce la inhibición del P53, esto va a conllevar a que pasen dos efectos: que se inhiba la reparación del DNA y que se inhiba la inducción de la apoptosis. Por lo tanto, cuando haya una infección persistente y que esto siga ocurriendo en este queratinocito, en este epitelio, esto va a conllevar en el tiempo a que se produzca el cáncer. Por otro lado, la liberación de la proteína de expresión temprana en la E7, cuando esta proteína que va a estar en contacto con la proteína del retinoblastoma, que debemos tener en cuenta fisiológicamente la proteína del retinoblastoma va a ser un freno del ciclo celular. Cuando esta E7 se entra en contacto con la proteína del retinoblastoma, esto va a conllevar a que se libere el factor E2. Cuando se libera el factor de transcripción E2, va a provocar consecuentemente que haya una activación de lo que sería el ciclo celular. Esta activación va a ser continua, descontrolada, de un ciclo celular que va a conllevar a la proliferación de mutaciones, aumenta el número de mutaciones, hay una proliferación de células, hay un impedimento de lo que sería la reparación del material genético. Esta proteína de transcripción E2 va a provocar que el ciclo celular normal tenga una proliferación descontrolada con mutaciones, y esto en estas condiciones va a conllevar a que haya un impedimento total de lo que sería la reparación del material genético. Y por lo tanto, no vamos a tener ni la reparación del material genético por la estimulación de la E7, ni vamos a tener lo que sería la inhibición de la reparación del DNA y de la inducción de la apoptosis. Inhibido todo esto en una persistencia en el tiempo de este proceso, esto nos va a conllevar al cáncer de cuello uterino como tal,
de la manera de cómo analizar lo que será la carcinogénesis. De manera que cuando nosotros analizamos el efecto que produce este genoma, el efecto que produce el virus en esta célula, en el queratinocito y en estas células normales, hasta que llegamos a las lesiones intraepiteliales, entonces debemos entender que se han clasificado estos oncogenes, porque debemos llamarlos como, de la manera adecuada, como oncogenes, y no como o genotipo y no como serotipo, porque recuerden que estamos en presencia de secuencia de nucleótidos de los virus. Entonces, ellos clasificaron al virus del papiloma humano como oncogenes de alto riesgo o asociados más al cáncer, como sería el 16, el 18, 31, 33, 35, entre otros, y los tipos de bajo riesgo o no oncogénicos asociados a infecciones benignas como verrugas, entre otros, 6, 11, 40, 42, entre otros. Entonces, una vez conociendo todo lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo cuando entra en contacto el virus con estas células, se han ideado a través del tiempo lo que sería la manera de diagnóstico y de prevención. De manera que la prevención que se ha estado estudiando con respecto a la creación de las vacunas para el virus del papiloma humano, tenemos que analizar que esto está constituido por antígenos de partículas parecidas al virus, que no contienen un DNA viral, que están producidas por una tecnología recombinante y que son preventivas más no curativas. De manera que en la actualidad se entiende que la prevención, la creación de las vacunas, va a inducir lo que sería evitar o reducir las incidencias de estas patologías asociadas con el virus del papiloma humano y una prevención primaria de la patología maligna asociada por el mismo. De manera que en este cuadro podemos observar desde el 2006, cuando la FDA aprobó en primer lugar la administración del Gardasil, o en este caso la tetravalente. Ahí se inició una nueva era, de manera que el Gardasil, que tiene una cobertura con el virus el oncogen 6, 11, 16 y 18, el Cervarix, ya conocida también como la bivalente, que tiene una cobertura con el oncogen de alto riesgo neoplásico como el 16-18, el Gardasil 9, conocida también como nonavalente, fue ingresada a los esquemas de vacunación para la prevención del virus del papiloma humano por la FDA en el 2014. Sin embargo, aunque estemos conocidos con el tema de estas vacunas, es importante tener en cuenta que existen nuevas vacunas. Por ejemplo, tenemos el Secolin, que es bivalente, que también tiene una cobertura contra los oncogenes 16 y 18, que son los más importantes que que se conocen y que se van a estudiar a continuación. Esta fue aprobada en el 2020, el Secolin. Hay otras vacunas que están en fase 3 de estudio, como la bivalente, que es China, y la tetravalente está siendo creada en India. De manera que cuando existen estos protocolos de las sociedades y de la OMS de la vacunación contra el VPH, existen actualmente un grupo objetivo. La OMS describe un grupo objetivo primario y un grupo objetivo secundario. De manera que el grupo objetivo primario va a estar dado para niñas entre 9 y 14 años de edad como prioridad, que van a tener una alta cobertura prioritaria en este grupo, mayor al 80% de cobertura bajo el riesgo en varones. Y cuando entendemos lo que sería el grupo objetivo secundario, esta se conlleva a aquellas niñas de 15 años o más de edad, incluye a los varones, y este grupo objetivo secundario va a ser factible solo si es obviamente costo efectivo y si es factible. Entonces, desde el punto de vista, la OMS ha determinado que la vacunación, tanto en varios cohortes de 9 a 18 años de edad, durante lo que sería la introducción del VPH, va a tener un mayor impacto y un impacto mucho más rápido con respecto a la prevención como tal de la misma. Pueden observar en este estudio que traje a colación del 2012, realizado por Sánchez Lander y colaboradores. Aquí en este estudio se estaba asociando lo que sería el oncogen, o qué tan asociado estaba los oncogenes 16 y 18 con las lesiones más severas
evaluada en estos pacientes. Esto es analizando lo que sería el cáncer, el asociado al VPH en Venezuela. Como pueden observar, aquí el oncogen 16 y 18 son obviamente los que están más asociados a, como pueden observar, a las lesiones más severas en este estudio. De manera que si evaluamos lo publicado por de New England para el año 2020, podemos observar cómo estaban asociados lo que sería el riesgo del cáncer invasivo de cuello uterino con la vacunación, y se puede observar cómo en conclusión de este estudio, en comparación a lo que ocurre en Venezuela, para el año 2020, definitivamente la vacuna está asociada a una reducción sustancial del riesgo de cáncer cervical en esta población estudiada por esta población. Cuando nosotros analizamos cómo sería o cómo está dado el diagnóstico de estas lesiones preinvasivas o preinvasoras del cuello uterino, debemos entender lo siguiente. Desde el punto de vista histórico o evolutivo, la pesquisa como tal del cáncer de cuello uterino ha tenido unos grandes cambios. Desde 1920, cuando George Papanicolaou llegó a Nueva York y comenzó a hacer sus estudios con frotis vaginales citológicos, en estudios citológicos, empezó a estudiar estas células exfoliativas. Desde este momento, para 1920, hubo un gran cambio evolutivo en lo que sería el estudio, las publicaciones, comparándolo con las tasas de mortalidad secundarios, por ejemplo, en Estados Unidos, con por el cáncer de cuello uterino en estas épocas. De manera que podemos observar posteriormente para 1984 cómo Harold Schur descubrió la asociación que existía entre el virus del VPH y lo asociado al carcinoma de cuello uterino. Posteriormente, como podemos ver, desde el momento que las pruebas del VPH fueron aprobadas por la FDA, la creación del sistema Bethesda para el análisis de este tipo de lesiones preinvasoras, y como, por ejemplo, el COTES, que vamos a analizarlo a continuación, fue a partir del 2000 con la presencia de las vacunas. El COTES fue recomendado a pacientes mayores de 30 años de edad, y vean cómo cómo la FDA, la OMS, fue mejorando lo que sería la pesquisa o el tamizaje primario de los pacientes con lesiones con el virus del VPH, pues, asociadas a un cáncer de cuello uterino. De manera que, como podemos observar a continuación, desde el momento, de manera que cuando nosotros analizamos históricamente las definiciones dadas para las lesiones premalignas, pueden observar que para 1942, cuando George Papanicolaou comenzó la clasificación y el estudio como tal citológico, como él lo clasificaba en esas oportunidades, clase 1 hasta clase 5. Posteriormente, para 1961, Richard introduce lo que sería la definición de las neoplasias intracelulares intraepiteliales, tipo 1, 2 y 3. Posteriormente, para 1967, la OMS introduce los términos de displasia leve, displasia moderada y displasia grave en concordancia, y hasta que el sistema Bethesda introduce unos nuevos definiciones como tal para la descripción de este tipo de lesiones. De manera que actualmente el sistema Bethesda para el 2014, podemos observar aquí cómo sería el reporte como tal de las lesiones cervicales o de la citología. Por esta lesión cervical tendremos, por ejemplo, el tipo de muestra, si fue tomada por una citología convencional, una citología de base líquida u otra. Si la muestra es adecuada o no, va a ser una citología satisfactoria o insatisfactoria para su evaluación. Cómo estaba categorizada desde el punto de vista general. Cuando hablamos de lo que serían las células epiteliales, para la descripción del sistema de Bethesda, las células epiteliales anormales, y ver en comparación a las células glandulares, ellos definen, por ejemplo, las células epiteliales anormales en la descripción o la definición de Asgus y Ascus. Por ejemplo, en el caso de las epiteliales, escamosas atípicas, como una lesión, por ejemplo, el Ascus como una lesión
de células escamosas atípicas indeterminadas. En el caso de las células glandulares también, en el caso del ASGUS, como lesiones, células glandulares atípicas indeterminadas. De manera que en la terminología usada por el sistema de Bethesda pueden observar el adenocarcinoma endocervical in situ, en el caso de las células epiteliales anormales, carcinomas de células escamosas, entre otros. De manera que cuando nosotros analizamos lo que sería la clasificación actual que existe para las pruebas del VPH, una vez teniendo en cuenta lo que sería las pruebas de la vacunación, perdón, y todo esto, las pruebas para el VPH están clasificadas actualmente en pruebas de VPH de ampliación de señal o de ampliación de ácidos nucleicos y señal. De manera que aquellas que están definidas como pruebas de ampliación de señal, tendríamos lo que serían las capturas de híbrido, que va a ser el HC2, y lo que sería la química invasora, que va a ser la prueba CERVISTA. Para aquellas que, que tienen como un mecanismo de acción ampliación de ácidos nucleicos y de señal, tendríamos lo que sería la reacción de cadena de polimerasa, que en esta encontramos lo que sería el representante, el COVAS y el OnClarity, y lo que sería la otra de la ampliación de ácido nucleico, que sería el Aptima. De manera que, como podemos observar, estas pruebas de BPH, vamos a tratar de analizar lo que sería la asociación de las pruebas del BPH en el tiempo, cómo ha cambiado actualmente en los esquemas, el análisis de lo que sería la sensibilidad y la especificidad de las pruebas del BPH en comparación con citologías, con otro tipo de estudios que vamos a ver a continuación, como por ejemplo actualmente cómo se han asociado biomarcadores que sean capaces de detectar esta transformación celular. Por ejemplo, el test de lo que sería el KI67 y PD16, aunque el KI67 sea específico de este tipo de células, como podemos observar aquí en este estudio, ellos determinaron que esta aplicación del KI67 dual con lo que sería la citología en cáncer de cuello uterino era un buen marcador de riesgo para pacientes con BPH positivo, con prueba de BPH positivo y una citología normal. Nos permitía hacer un diagnóstico de lesiones o identificar lesiones de alto riesgo, incluso con un diagnóstico de ASCUS. Es más sensible y específico que la citología del test de BPH para detectar todo este tipo de lesiones precancerígenas. De manera que esta ampliación en la actualidad, o la aplicación, perdón, de lo que sería este marcador KI67, es útil en el diagnóstico de lesiones glandulares cervicales. Cuando nosotros analizamos cuáles son los métodos diagnósticos que nosotros requerimos para llegar a esto, entonces tendremos que hablar en primer lugar de lo que sería la citología. La citología o este estudio citológico desde el momento de Papa Nicolau está clasificada como la convencional o la de Basiliquia. De manera que la citología convencional es este estudio de la citología de estas exfoliativos que va a tener los beneficios de ser de bajo costo, de ser simple, que la pueda realizar cualquier personal de la salud, que tiene una rápida ejecución, que tiene una mayor disponibilidad en lo que serían los sistemas de salud y tiene mínimas complicaciones para su uso. Cuando nosotros comparamos la citología convencional con la citología en base líquida, esta citología en base líquida que nos permite hacer otro tipo de estudios va a tener mayor costo, tiene una menor disponibilidad en el mercado, una tipificación, nos va a permitir la tipificación del VPH, es útil en inflamación, en pacientes que hayan tenido sangrado, es simple, tiene una rápida ejecución y tiene mínimo de complicaciones. Entonces, más adelante nosotros podemos analizar cómo esta citología de base líquida, obteniendo un resultado, posteriormente podemos hacer una tipificación de VPH en esta base líquida. Existen otros métodos de inspección visual. Dentro de la clasificación de estos métodos vamos a tener la inspección visual simple, con espéculos, una inspección visual usando ácido acético, inspección visual con la solución de Lugol y la colposcopia como tal. De manera que cuando nosotros hacemos el análisis de la inspección visual
colposcópico con la administración de ácido acético. De hecho, usado por primera vez por Hinselmann, tenemos que tener cuáles son las ventajas. Las ventajas van a ser que es una herramienta que realmente la administración de ácido acético va a tener bajo, o sea, son en escenarios realmente de bajos recursos, es económica, provee resultados inmediatos, realmente simple de ejecutar, y esto está dentro de lo que serían los protocolos de algunas sociedades de ver y tratar de una vez, ¿no? La desventaja, bueno, es que es de baja especificidad para lesiones realmente preinvasoras. Cuando nosotros analizamos cuál es el fundamento del ácido acético, bueno, el fundamento básico del ácido acético va a ser una deshidratación y una coagulación reversible de las proteínas nucleares de estas células que están en el exocervix y en el endocérvix. Generalmente la concentración usada para el ácido acético va a ser entre 3 a 5%. El reporte que usted va a evidenciar, como se puede ver en la imagen, aquí tenemos en una colposcopia un cuello uterino normal, y en la parte derecha e inferior podemos observar cómo sería el reporte. Se ve un epitelio blanco al acético o aceto blanco. Y esto nos va a permitir hacer un diagnóstico inmediato y poder dirigir la biopsia específicamente de la lesión que estamos evidenciando. Existe otra inspección, método de inspección visual, como sería la solución de Lugol o la solución Yodurara o el test de Schiller. El fundamento o el mecanismo de acción para nosotros evidenciar las lesiones por el test de Schiller es que ya habíamos analizado anteriormente que en el estrato superficial y el estrato intermedio, las células de este epitelio estratificado del exocervix tiene una gran cantidad de glucógeno, de manera que este epitelio estratificado escamoso va a tener una reacción ante la presencia del Lugol, ¿no? Que fue lo que se analizó, lo que analizó Schiller. De manera que el fundamento va a ser que las células de este epitelio normal, que ya están ricas en glucógeno, van a captar la tinción yodurada de Lugol y van a virar el color hacia castaño caoba o incluso casi negra. De manera que el reporte o el análisis que debe hacer el médico es que el epitelio, obviamente que está alterado, contiene poco o ningún glucógeno porque no es una célula de un estrato intermedio y un estrato superficial que esté sana, está displásica, no va a captar el yodo y queda de color amarillo azafranado o mostaza, como pueden observar en la imagen. Entonces, esa zona del epitelio, como ven en la imagen A, esta zona que no captó el color, el yodo como tal, esta es una zona que tiene células con un glucógeno adecuado en su citoplasma y una célula sana, un reporte sano. Esto. A comparación a lo contrario que ven en la imagen inferior. En la colposcopia, esta estrategia de la colposcopia que ha tenido, que ha marcado la diferencia entre todo este tipo de lesiones y la lucha mundial que hay contra el diagnóstico adecuado y temprano de estas lesiones preinvasoras premalignas, es una estrategia de segundo nivel de la evaluación de una citología alterada. Como ya analizamos, es una opción posterior a un reporte de una citología, como vimos en el orden evolutivo alterado. Va a ser el complemento, una colposcopia va a ser el complemento de la citología insatisfactoria, como lo descrito en el sistema Bethesda. Te va a permitir evaluar, te va a hacer el seguimiento de lesiones ya tratadas y tiene un alto poder también de magnificación graduable hasta de 30 por campo. Los objetivos de la colposcopia va a ser hacer un diagnóstico precoz de lesiones preinvasoras, dirigir la toma de la biopsia, obviamente guiar el tratamiento, hacer un seguimiento después de un tratamiento, localizar, excluir la lesión y te va a poder permitir evidentemente lo que será la topografía de la lesión. Entonces, ¿qué nosotros vamos a estudiar? ¿Qué vamos a evaluar en un paciente que se le va a hacer una colposcopia como una evaluación secundaria? Bueno, por ejemplo, como pueden observar en la imagen, una enfermedad de bajo grado, ustedes pueden observar las características siguientes. En una enfermedad de bajo grado, como pueden observar en la imagen superior, va a haber un epitelio que se observa un epitelio plano, blanco al acético, con un punteado fino. El punteado fino van a ser esta red de capilar de vasos muy finos, pero desordenado, o un mosaico fino.
En una enfermedad de bajo grado también se observa cuando se hace el test de Chile, iodo parcialmente positivo, dependiendo. En la enfermedad de alto grado, usted puede observar en la imagen que se va a describir o se evidencia un epitelio denso, blanco al acético, como pueden observar. Ya aquí se puede observar un mosaico grueso o un punteado grueso. Recuerden que esto va a ser estos vasos desorganizados gruesos que van a estar por debajo de esta capa celular. Van a haber desorganizados vasos atípicos y va a ser iodo negativo. Aquí tenemos la enfermedad de alto grado donde el test de Schiller, obviamente son células displásicas, no hay glucógeno y no va a haber obviamente la absorción del yoduro. Y en la colposcopia, un carcinoma invasor, ustedes ya van a ver una estructura con bastante erosión, un epitelio denso, blanco al acético, un punteado grueso con mosaico grueso y con un abundante, se observa abundantes vasos atípicos, como se puede ver en esta imagen. Cuando nosotros analizamos lo que sería la certeza diagnóstica entre la colposcopia, la citología e histología como tal de las lesiones intraepiteliales, como pueden observar, es importante tener en cuenta lo que sería la sensibilidad y la especificidad de la biopsia dirigida por colposcopia en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, en el 2008 hasta el 2013 se pudieron observar que habían pacientes en este estudio que estaban observando lo que sería la sensibilidad y especificidad, obviamente dirigida por la colposcopia posterior a lesiones de alto grado, pudieron observar que de los pacientes de que se les realizó la biopsia dirigida por colposcopia, les hubo 56 pacientes con lesión de alto grado, de la cual la biopsia que se reportó posterior al cono, había aproximadamente de estas 56, bueno, de 56 con alto grado y 9 se reportaron después del cono con 9 sanos, un total de 65, y pueden observar cómo, cómo entonces pudimos observar que cuando esta biopsia estaba dirigida por colposcopia, íbamos a tener en los resultados que de manera positiva, estos pacientes, 9 reportaban sanos y 56 se reportaron lesiones de alto grado. De manera que esto nos daba una sensibilidad de un 100%, pero una especificidad de 18 como tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de lo que sería el tema de la pesquisa como tal del cuello uterino, tenemos que tener en cuenta como tal que sería la definición que tiene la OMS para el tema de la pesquisa como tal. Entonces, debemos tener en cuenta que la pesquisa, ellos lo definen como una intervención sobre una población sana, no para hacer el diagnóstico de una enfermedad, sino para evaluar el riesgo que tiene ese grupo de padecer o de tener la patología como tal. De manera que una vez que la OMS hizo esta definición, se describió que para países en desarrollo existen métodos de pesquisa ideal. Entre los métodos de pesquisa ideal tendríamos que sea realizado en un centro de atención primaria, que pueda ser realizado en un centro de atención primaria, que requiera poca tecnología para su realización y poco personal como tal, y que los resultados deben estar de forma inmediata o de pocas horas para que esto sea un método ideal de pesquisa. De manera que debemos recordar que dentro de todos los estudios que se han podido realizar, recordemos que entre el año 2010 y el año 2014, el sistema ATINA estudió aproximadamente 50.000 pacientes que fueron pacientes que fueron sometidos a citología, a test de pH y luego a colposcopia. En este estudio de estos 50.000 pacientes se pudo evaluar lo que sería el test COVA, teniéndolos estudiando como tal, como pueden ver, la estratificación de lo que sería el oncogen. Aquí se evaluaron en el test COVA los oncogenes 16 y 18, sin embargo también se estudiaron 12 oncogenes más.
De manera que dentro de todo lo que sería los resultados que se analizaron en el ATINA, de los resultados se pudieron evaluar que aquellos pacientes con un NIC2, el 82% tenían una prueba para VPH positiva, pero el 48% tenían citología alterada. De qué manera que aquellos pacientes con NIC3, en comparación, el 92% tenían una prueba de VPH positiva y solo de esos 92%, de ese porcentaje, solo 52 presentaron alteraciones citológicas. De manera que esto nos permite, como el sistema ATINA, entre estos 3 años, hasta el 2012, ellos evaluaron hasta 50.000 pacientes, ellos estaban tratando de evaluar la sensibilidad, comparar la sensibilidad y la especificidad entre el resultado citológico, el resultado del test de VPH y luego el análisis como tal del resultado de la colposcopia. De manera que la prueba de VPH resultó ser más sensible, pero menos específica que la citología en base líquida, por ejemplo. Para, por ejemplo, un NIC3, que en muchos congresos y en muchas evaluaciones actuales se ha analizado que el fin o el objetivo va a ser hacer el diagnóstico como tal de la lesión del NIC3. De manera que ellos concluyeron como resultado que la sensibilidad va a ser de un 93% versus un 53% en comparación a la especificidad. Entonces, sigue siendo la citología más específico para este tipo de lesiones en comparación a las pruebas del VPH, pero eso ha hecho desde el momento del advenimiento de estas pruebas, desde el momento del estudio de estas pacientes por ATINA, que siguen haciéndose comparaciones y algoritmos para tratar de analizar cuál sería todavía los métodos de cribado o de pesquisa ideales. De manera que cuando nosotros analizamos esta descrita por la Sociedad Americana, podemos observar si tenemos este algoritmo, estas pacientes para la pesquisa en cáncer de cuello uterino, estas pacientes con de manera que si nosotros analizamos este algoritmo, podemos ver que para la pesquisa del cáncer de cuello uterino, en aquellos pacientes menores a 21 años de edad, no le vamos a realizar ni cribado ni pruebas del VPH. Aquellos pacientes comprendidos, y vamos a compararlos con otros algoritmos actuales, compararlos con otros de sociedades, podemos observar que aquellos pacientes comprendidos entre 21 y 29 años de edad, se le va a realizar una citología, solo una citología cada 3 años. ¿Ok? Solo una citología cada 3 años. Si estos pacientes se les realizó la citología cada 3 años y se les realiza la prueba con un VPH positivo, una prueba para VPH positivo, y tenemos el reporte, por ejemplo, de un asco o de una lesión intraepitelial, esta paciente debe ir a repetir en 2 meses, debe ir. Y posteriormente a estos pacientes que haya salido alterado, esta paciente se debe ir a colposcopia, si esto está positivo, repetirse en 12 meses. Si en estos pacientes, en este grupo etario, sale todo negativo, se sigue una citología cada 3 años, ¿ok? Los pacientes comprendidos entre 30 y 64 años de edad, por ejemplo, pacientes que tengan unas citologías más un COTES positivo, se le realiza un COTES. Se le debe realizar la citología más el COTES para EPH cada 5 años, entre los 30 y los 64 años, que será recomendado. También puede haber una citología solo cada 3 años, y en algunos esquemas todavía esto sigue estando aceptable. Si estos pacientes tienen pruebas para VPH positivo y hay reportes de lesiones de células escamosas atípicas, por ejemplo, entonces lo podemos manejar de la manera anterior. Se le repite 12 meses y esto es positivo, se le hace una colposcopia. Si tenemos aquí estas pacientes que tienen una prueba para VPH positiva y coincide con que tienen una citología que se haga simultáneo negativa, entonces estos pacientes, si tenemos el oncogen 16-18 positivo, este paciente va a colposcopia, ¿ok?
Si tenemos un paciente que el oncogen le reporta 16 y 18 negativo, entonces podemos hacer el test combinado anual, o sea, citología más el cotest, el test combinado anual, y si es el cotesting, y si es negativo, pasar a control cada 5 años. Pero no debe recomendarse lo que sería la prueba para VPH solo. Si estos pacientes tienen la prueba para VPH positiva con una citología negativa y el oncogen 16-18 no son los que están asociados, que son los de alto riesgo, entonces este paciente también se le realizaría una citología cada 3 años y se va observando. En el caso de los pacientes mayores de 65 años de edad, bueno, ya aquí en algunos esquemas, como ellos descontinúan como tal la pesquisa, aquí pudiésemos observar que si tenemos pacientes con 3 citologías negativas consecutivas, el paciente se deja sin más cribado o más pesquisa, o si tenemos 2 cotesting con el VPH consecutivos negativos, entonces esto se evalúa en los últimos 10 años. En las pacientes histerectomizadas que no hayan tenido, ¿no? Aquí se descontinúa la pesquisa. En aquellas pacientes histerectomizadas que incluya que incluya el cuello dentro del material de la pieza, que no tenga historia de lesiones, que no tenga historias de adenocarcinoma y que el reporte de la biopsia de la histerectomía no haya tenido ningún tipo de lesiones, entonces la pesquisa llega hasta acá, pues, o sea, queda discontinuada en estos pacientes histerectomizados. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el algoritmo o las conclusiones en la Sociedad Americana y lo comparamos con ATINA, podemos observar que aquellas mujeres, en conclusión, ellos determinaron que la prueba primaria para VPH en mujeres mayores a 25 años es tan efectiva como una estrategia mixta o combinada. Que asimismo, esta prueba evidentemente va a requerir menos estudios. De manera que esta paciente mayores de 25 años, ellos estudiaron la estrategia mixta versus lo que sería el test para VPH normal. Entonces, en conclusión, esta prueba primaria de VPH en aquellas mujeres con mayores de 25 años es bastante efectiva como hacer una estrategia mixta. De manera que cuando nosotros observamos lo publicado en la Sociedad Española de colposcopia para la prevención del cáncer uterino para el año 2022, podemos analizar el siguiente algoritmo. De manera que, si nosotros tenemos una prueba para VPH positiva y decidimos hacer una citología, y esta paciente se le hace una citología reflex, esta citología reflex vamos a analizar si la citología reporta, si el reporte es negativo, y el paciente no tenemos el genotipo, si está asociado 16 o 18, entonces este paciente, si tiene ya su prueba de cribado previo, esta paciente va a ir a una colposcopia si tiene una prueba para VPH positivo. Ahora, si el paciente no está genotipado y tiene una prueba para VPH negativo, entonces se le realiza una prueba de VPH en un año. Cuando nosotros tenemos una citología reflex y con esta prueba positiva y que reporta estas lesiones, unas lesiones, células escamosas indeterminadas, podemos observar que hacemos el genotipado. Si el VPH, el genotipo, el oncogen no está asociado con el 16 y el 18, entonces el paciente entra a un cotest en un año. Se le realiza el cotesting en un año. Si este resultado aunado, una vez que tengamos el resultado de estas células escamosas o de las lesiones intraepiteliales y está asociado a el oncogen 16-18, el paciente debe ir a una colposcopia inmediatamente. Ahora, si tenemos un paciente que no está genotipado y no sabemos, o es desconocido el cribado, o no sabemos si el genotipo o el oncogen es los de alto riesgo o no, entonces este paciente hace el cribado previo o la pesquisa previa como desconocido, o si la prueba sale, este paciente le sale la prueba del VPH positivo, va a colposcopia.
Ahora, si el paciente cumplió en la pesquisa previa o el privado previo y tenemos una prueba de pH negativa o un co-testing negativo, entonces el paciente va igual que las anteriores, a las previas. Este paciente con una prueba de pH y un co-testing negativo va a un co-test en un año. Cuando tenemos lesiones, cuando la citología y tenemos lesiones de más alto grado, este paciente inmediatamente, con el resultado de la citología, como lo podemos observar, inmediatamente pasa a una colposcopia como tal.